Buenos días, amados televidentes. Tengan todos un excelente día. Este día martes les saluda el pastor y evangelista José Manuel Macario. Es para mí, amados hermanos, una gran bendición poder estar con ustedes esta mañana en su programa En Honor a la Verdad. Hoy tenemos un tema muy especial, muy acorde a las fechas que acaban de pasar, especialmente el día domingo, el fin de semana. Sabe que Dios ha sido bueno con nosotros y espero de verdad que pueda acompañarnos durante este programa. Y sabe que antes de iniciar, quisiéramos darle gracias a Dios por la vida del pastor Agustín Guerrero y las panaderías Pan de Vida, que son el ministerio que ha tenido a bien patrocinar esta barra de pastores que estamos en el canal 8, Tu Nueva Visión. Así que vaya a cualquiera de las dos sucursales, la que se encuentra en la carretera Comalcalco Chichicapa, enfrente de la colonia Villas de Oriente. O también puede acudir a la siguiente sucursal que se encuentra en la carretera Comalcalco, Vía Corta Cunduacán, kilómetro 22, que está justamente donde estaba antes la prepa antigua. Ahí puede degustar de un delicioso y rico pan, donde en el momento que usted haga su compra, se le obsequia una taza o un vaso de café. Así que vaya y apoye estos ministerios, porque acuérdese que cuando se come un pan de vida, está sembrando en el reino de Dios. Y bien, mis hermanos, hoy traemos a colación un tema muy especial, porque el día domingo en nuestras iglesias y como sociedad mexicana estuvimos celebrando a los padres, a ese hombre, ¿verdad?, que está al frente de la familia, trabajador, esforzado, que hace hasta lo imposible, todo lo que está a su alcance para proveerle y darle lo mejor a los suyos, es decir, a su esposa, hijos y demás. Así que el fin de semana veíamos los restaurantes llenos, abarrotados, celebrando el día de papá, el día del padre. Y justamente el día domingo tuve la gran bendición de predicar en una iglesia y hablamos sobre la paternidad de Dios. Y hermanos, realmente me agradó tanto este tema que yo quiero compartirlo con ustedes esta mañana, porque es muy importante que nosotros entendamos la doctrina de la paternidad de Dios, porque ciertamente es una doctrina bíblica. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y posteriormente iremos a unos comerciales e iniciaremos con nuestro tema. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por este día tan especial en el cual podemos invocar tu nombre. Hoy nos acercamos delante de ti como tus hijos, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos. En esta hora, bendice a todos los televidentes, bendice a toda nuestra audiencia por medio de las redes sociales, Señor, que este mensaje pueda ser de bendición a sus vidas en el nombre de Jesús. Y bien, mis hermanos, vamos a ir a unos cortes comerciales. Recuerden, hermanos, que estamos en su programa En Honor a la Verdad. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con nuestro programa En Honor a la Verdad. Es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes un tema especial, porque saben, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la paternidad de Dios, de lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, pero también, hermanos, es importante entender cómo es Dios con nosotros como Padre. El día domingo celebrábamos en nuestras iglesias y también la gente que no va a una iglesia celebraba el Día del Padre a la forma en como ellos entienden hacerlo o celebrar. Nosotros sabemos la importancia de honrar a los padres, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es decir, que cuando usted aprende a honrar a papá y a mamá, pero en este caso estamos hablando del padre, del varón, cuando usted aprende a honrar la figura paterna dentro del hogar,
usted alcanza longevidad de días, perdón. Pero no solo longevidad, sino salud, hermanos. Tal vez pues, por eso podríamos ver a personas que a una temprana edad se les corta la vida, es decir, mueren porque tal vez fueron personas que en vida no honraron a sus padres. Y la palabra honra significa respeto, significa admiración, significa amar, significa servir, significa obediencia, provisión. Todo eso, hermano, que acabo de mencionar implica honrar a nuestros padres. Pero no solo eso, sino que también dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, las provisiones, la bendición de Dios, la abundancia de Dios viene a nuestra vida cuando usted es un hijo o una hija que aprende a honrar a sus padres. Quizá muchos de ustedes han crecido en un hogar disfuncional, en un hogar donde estuvo la ausencia de la figura paterna, donde tal vez ni siquiera has tenido la oportunidad de conocer a tu padre porque simplemente se fue de casa en tu niñez, tienes recuerdos vagos acerca de él o quizá nunca lo conociste, ni siquiera estaba en casa cuando tu madre dio en alumbramiento y esa mujer valiente, esforzada, tuvo que tomar el papel que al hombre le correspondía y supo sacarte adelante. Pero si tú eres una persona que por alguna razón tu padre se fue de casa o no lo conociste y pasaron los años y tú eres una persona adulta hoy en día y eres padre y tú debido a esa situación guardas un rencor, un resentimiento hacia tu padre, déjame decirte que eso no le agrada a Dios. Hay personas que hoy en día tienen cierto odio, tienen coraje, rechazo en su corazón porque tal vez el papá de niño los abandonó y fueron marcados desde su infancia y hoy en día son adultos y son padres y muchos dicen, yo no tengo por qué hablarle a ese hombre. Ese hombre no es mi padre porque nunca vio por mí. Bueno, tal vez nunca vio por ti, pero la Biblia no dice, honra a tu padre si tu padre es un buen padre. Si tu padre te porta bien, se porta bien, si tu padre te da provisiones. La Biblia marca un mandato imperativo que dice, honra a tu padre. Y honrar, hermanos, decíamos, es respetar, es amar, es obedecer a nuestros padres. Pero hoy quiero hablar, hermanos, acerca de un tema muy importante que es acerca de la paternidad de Dios. Mire, si puede abrir su Biblia conmigo, en Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y escuche esto es lo más tremendo. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Juan, desde el capítulo 1, comienza a poner por manifiesto que aquella luz verdadera había venido a este mundo. ¿De quién está hablando la Escritura aquí? Está hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee el contexto de ese primer capítulo, dice, por ejemplo, el versículo 1, que en el principio era el verbo. La palabra verbo en el griego significa logos, que también significa palabra. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, hablando de unidad, Dios Padre, y la palabra era Dios, hablando de la eternidad pasada. Hermano Juan, lo primero que quiere que entendamos los lectores o la audiencia es que Jesús es Dios. Jesús está con Dios. Dice, en el principio era Dios. El verbo o la palabra era Dios. Y luego el verbo o la palabra estaba con Dios, hablando, hermanos, de Dios el Padre. Es decir, Dios el Hijo estaba con Dios el Padre. Y luego dice, y el verbo era Dios. No dice fue Dios.
Porque si decimos que fue Dios, entonces significa, está hablando de un pasado, es decir, fue Dios, mas ya no lo es. No, dice era Dios, es decir, desde el principio, era Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la luz, y él comienza a describir, hermanos, y el versículo 14 específicamente dice, y aquel verbo, el logos, la palabra, se hizo carne. Ahí entendemos, hermano, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que dudan de la deidad de Jesús, para aquellos que creen que Jesús fue un ser creado, el primogénito de todo lo creado, como afirman los testigos de Jehová, déjeme decirle que ese capítulo 1 es un argumento fundamental para entender la deidad de Jesucristo. Porque si Jesús es eterno, significa que Jesús es Dios. Porque uno de los atributos constitutivos de Dios, o no relacionados de Dios, o exclusivos de Dios, o que pertenecen únicamente a Dios, según la teología que usted lee o maneje, hermanos, es que Dios es eterno. Eterno significa sin principio ni fin. A Dios nadie lo hizo, a Dios nadie lo creó. Dios siempre ha existido, y dice la teología correctamente, Dios es. Entonces, mis hermanos, ahí vemos Juan cómo comienza diciendo que Jesús es Dios y Jesús es eterno. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de este libro era demostrar precisamente que Jesús, con letras mayúsculas, era hijo de Dios. Pero aquí tiene una doble implicación, porque hijo de Dios significa que Jesús era Dios. Pero también implica, hermanos, o significa que Jesús era humano. Algo que se conoce en la teología como la unión hipostática. Ahí se demuestra que Jesús era completamente Dios, pero también era completamente humano. Y ese es el propósito general del Evangelio de Juan. Por eso cuando dice el versículo 9 que acabo de leer, aquella luz verdadera, pregunta, ¿a qué luz verdadera se refiere? Bueno, a la luz de Cristo, es decir, a Jesús mismo. Es como si dijera, aquella luz, quien es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice, y el mundo por él fue hecho. Es decir, ahí vuelve a argumentar de que Jesús es quien hace todas las cosas. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo la Escritura? Esto está tremendo, ¿eh? Le voy a explicar por qué. Porque los judíos, hasta el día de hoy, creen que la salvación pertenece única y exclusivamente al pueblo de Israel. Ciertamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios elige a Israel. Dios lo escoge, hermanos, como una nación en la cual Él iba a mostrar su gloria en ella, y las demás naciones iban a ver que el Dios de Israel era el Dios verdadero y todopoderoso. Pero Israel, hermanos, se perdió de ese propósito. Israel se perdió de esa visión. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Ahora ese papel se le es delegado a la iglesia, es decir, al Israel espiritual. Ahora Dios nos da, hermanos, a nosotros como iglesia, ese propósito de mostrar de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y que servimos a un Dios verdadero. Por eso, hermanos, Juan comienza hablando de que Jesús es Dios, que todas las cosas en Él fueron creadas y que Él vino con un propósito, pero que Israel lo rechazó, hermanos. Israel los llevó a la cruz, no entendieron el tiempo de su visitación. Jesús, hermanos, antes de morir, días antes, decía llorando, oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos, y tú no quisiste.
Entonces, hermanos, ahí Juan en el versículo 12 que acabo de leer, dice que por cuanto todos los rechazaron, ahora dice a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesús en su corazón, a los que creen en el nombre de Jesús. Porque recibir a Cristo en el corazón es creer en Jesús, es en creer en todo lo que enseña su santa palabra, es recibir las instrucciones, los mandatos, las ordenanzas de todo lo que nos enseña la Biblia acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca del Espíritu Santo, acerca de la gran comisión. Eso es recibir a Cristo, hermanos. A los que creen en su nombre, les dio la potestad. Otra versión dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Hermanos, entonces, nosotros somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, si ya recibió a Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador. Y sabe que, hermanos, quiero hablarte de 5 aspectos que implican la paternidad de Dios, porque si somos hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre. Y quien dio a conocer ese nombre de Padre fue Jesús mismo. Porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se ha manifestado al hombre, se ha revelado, se ha dado a conocer a través de diferentes nombres. Por ejemplo, cuando Moisés escribe el libro de Génesis, él comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios viene del hebreo Elohim, que es una palabra plural, habla de pluralismo, habla del Dios Trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y cada nombre de Dios nos demuestra un aspecto del carácter, del poder y la función de Dios. Podríamos hablar de Adonai, de Shaddai, podríamos hablar de Jehová Nisi, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová nuestro estandarte, hermanos, y Emmanuel, Dios con nosotros. Pero nadie conocía a Dios como Padre, hermanos. Hasta que los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, Juan les enseñó a orar a sus discípulos, queremos que tú nos enseñes. Y entonces Jesús le dijo, ¿saben qué? Orando dirán así, Padre nuestro. Hermanos, y ahí se instituye la palabra Padre nuestro en la Biblia. Al momento que usted dice en la oración, Padre nuestro, cuando usted dice Padre, hermanos, se abren los cielos y Dios inclina su oído al clamor de sus hijos, aquellos que han sido justificados y labrados en la sangre del Cordero. Y como hijos, usted tiene ese acceso directo a Dios, sin intermediarios como otras religiones creen. Usted tiene un acceso directo a Dios, Padre nuestro. Quiero que piense por un momento cuando su hijo o su hija le dice, papá, nos trata como usted trata a sus hijos. Por eso es muy importante entender esa palabra Padre nuestro. Y la primera implicación, hermanos, es que Dios nos adoptó como sus hijos. Yo no podría hablar de este tema si primero no te hablo de la adopción de Dios. Porque para entender la paternidad, número uno, hay que entender cómo fue que Dios nos adoptó, cómo es que somos hijos de Dios. Leía hace un momento en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron. Es decir, un día alguien vino y te habló del plan maravilloso de Dios que tiene para tu vida. Te habló de la obra redentora de Cristo. Te habló de que en Cristo hay una nueva vida, hay esperanzas, hay nuevas oportunidades y que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, todo ha sido perdonado, ha quedado atrás y Dios lo da por olvidado totalmente. Y tú dices, es que recibí a Cristo. Pero ahorita te vas a dar cuenta que no es que tú hayas tomado la decisión de recibir a Cristo, sino que hubo algo que ya Dios había puesto en ti
por medio de su Espíritu Santo, de tal manera que tú reconociste en tu vida que necesitabas de Dios. Eso se llama convencimiento de pecado. Y Él nos da la fe para creer en Él, porque la salvación es por gracia, no por obras. Bien, mis hermanos, mire, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esto está tan profundo, tan tremendo, que en serio me vuela la cabeza solo de reflexionar en estos versículos bíblicos. Pablo, hermano, le escribe a la iglesia de Éfeso y comienza adorando el nombre de Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, escuche, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Es decir, fuiste elegido por el Padre en la persona de Cristo. Fuimos elegidos por el Padre en Jesús. Escuche esto, no en el momento que usted recibió a Jesús. No sé si lo recibió hace 10 años, hace 7, hace 5 años, o a lo mejor tienes 3 días. No es que ahí te haya elegido Jesús, Dios el Padre, sino que dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, lo cual significa, iglesia, de que Él nos escogió antes de que creara todo. En la eternidad pasada, ustedes y yo ya estábamos en la mente de Dios, de tal manera que ya Dios sabía el día, la hora y la forma en cómo se iba a presentar el evangelio a tu vida, y que usted, hermanos, lo iba a recibir. Esto es maravilloso, hermanos. Entender que cuando yo recibí a Cristo era el día y la hora en la cual Dios había determinado, porque yo ya había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué, hermanos? Dice, para hacernos santos y sin manchas delante de Él. Adoptados, dice, como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Es decir, hermanos, que Dios decidió alcanzarnos. Dios decidió salvarnos. Dios te adoptó como su hijo. Y cuando somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, tenemos acceso a todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es lo que dice la carta a los Efesios, lo que acabo de leer. Por eso es importante, hermanos, entender la doctrina de la adopción de Dios, para poder entender la paternidad, para poder entender nuestro cristianismo, para poder entender el propósito de vida que tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra. O sea, Dios no solo es mi Dios, sino que Él es mi Padre, imagínense. Es la única religión, hermanos, en todo el mundo que enseña que el Dios al cual servimos es nuestro Padre, porque nos adoptó. No solo somos siervos de Dios. La palabra siervo en el original doulos significa esclavo. Y un esclavo no tenía privilegios, no tenía derechos. Un esclavo tenía únicamente responsabilidades. Y su mayor virtud era obedecer todo lo que su amo pedía. Y a pesar de que somos siervos de Dios, esclavos por amor a Cristo, según Romanos 6:22, Dios no nos trata como esclavos. La Biblia dice que también somos amigos de Dios. Y por eso es que Él nos habla, Él nos comunica, Él nos revela. Porque un esclavo, dice, no sabe lo que piensa el amigo, el patrón, el dueño de aquel esclavo. Pero un amigo sí.
Pero Dios no solo no nos trata como esclavo, sino que nos da su amistad, y no solo eso, sino que nos adopta como sus hijos. Por eso somos herederos, hermanos, de todas las promesas de Dios, de todas las promesas que dice la santa palabra de Dios. Mire, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, lo que decía ahorita. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, wow, esto no sé si está entendiendo lo que acabo de leer. Pero dice la Biblia que cuando Dios determinó el tiempo, envió a su Hijo. Ya el Cordero había sido destinado desde antes de que Dios hiciera el mundo, de que hiciera todas las cosas, de que este cosmos, este universo, la naturaleza fuese creada. Ya Dios en su mente había determinado enviar al Hijo, y que tú un día ibas a creer en Él. Él te iba a dar la fe, te iba a dar la capacidad para que pusieras tu confianza en Él y entendieras el plan redentor de Él para tu vida. Hermanos, fuimos escogidos en Cristo Jesús y Dios nos adopta como sus hijos. Pero escuche esto: y como somos hijos de Dios, dice ahí mismo en Gálatas, que Dios pone en nosotros de su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es, hermanos, uno de los regalos que Dios nos ha dado por ser hijos de Dios. Cada vez que usted levanta sus manos y dice Padre nuestro, cada vez que usted adora a Dios, cuando usted se mete en oración en la presencia de Dios y habla con Dios, el Espíritu Santo se mueve en su vida con fuego, con poder. Sucede como decía Jeremías: había un fuego en mi interior, no lo pude contener, quise callar pero no pude. Fuiste más fuerte que yo, Señor, me sedujiste, dijo. Porque, hermanos, dice, Jesús mismo dijo: porque aquel que cree en el Hijo, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo nos revoluciona, nos equipa para adorar con todo nuestro corazón a Dios, por cuanto somos sus hijos, hermano. Así que somos hijos de Dios. Número 2, el segundo aspecto de la paternidad de Dios. Ya vimos la adopción. Número 2 es que Dios, como nuestro Padre, nos ama con un amor sin igual. Y cuando hablo de un amor sin igual, me refiero a un amor que no entendemos, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque dígame algo: ¿qué de bueno tiene usted para recibir el amor de Dios? Se supone que el amor que nosotros damos a las personas es un amor condicionado. Le voy a decir por qué. Porque si tú estás casado con una persona, usted ama a su esposo o a su esposa porque esa persona también lo ama. Pero en el momento que usted nota indiferencia en esas personas, en el momento que comienza una frialdad sentimental, puede ser que usted deje de amar a esa persona. Es decir, usted ama porque algo vio bueno en esa persona, porque algo le atrajo, porque seguramente lo que usted recibe de esa persona también es amor. Por eso el amor se alimenta de esa forma. Pero dígame usted, ¿qué ha visto Dios de bueno en nosotros para que Él nos ame? Cuando dice la Biblia que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Por eso digo que el amor de Dios es un amor, hermanos, inimaginable. No lo entendemos. Y también el amor de Dios es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Mire, hermano, voy a decir algo que a ver si puede entenderlo, pero analícelo. Dios nos sigue amando de la misma forma a pesar de nuestros pecados. Dios te sigue amando aunque usted peque, aunque usted falle.
aunque usted se rebela, aunque usted desobedezca, Dios te sigue amando. No es que Dios me ame menos, porque ya pequé, porque ya fallé. Ahora, no estoy justificando el pecado, ese es otro tema. Pablo dijo, no podemos pecar deliberadamente porque estamos en la gracia. No, al contrario. Tenemos que vivir en los límites, o más bien dentro del club, dentro del núcleo de la santidad de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Pero hermanos, entendamos que Dios nos ama con un amor sin igual. Mire cómo dice ahí la carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Dios Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conoce a Él. Dice la Escritura, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos hace llamar a sus hijos. Fuimos amados por Dios, hermanos, en la persona de Cristo, y la máxima muestra de amor de Dios por la humanidad o por nosotros es cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso dice Juan 3:16, hermanos, porque de tal manera, de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que usted no puede dudar del amor de Dios, hermano. No puede dudar de la paternidad de Dios. No puede dudar del favor de Dios sobre su vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor de Dios es inmutable, no cambia. Usted no deja de amar a sus hijos cuando se portan mal o son desobedientes. Simplemente tal vez amerita algún castigo, amerita una corrección, pero no, usted lo sigue amando de la misma forma. El diablo nos ha hecho creer que en el momento que fallamos, hermanos, no merecemos el amor de Dios. Pero quiero que sepa que eso no es bíblico. Si usted es un hijo de Dios, si ya recibió a Jesucristo como su Salvador, entonces, hermanos, usted es alguien amado por Dios. Mire cómo dice la Escritura, en Romanos 8, hermanos, y esto te va a volar la cabeza. 8:35. ¿Quién nos separará, dice Pablo, a manera de pregunta, del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo si somos sus hijos? Cuando sus hijos se portan mal, usted lo castiga, lo corrige. Tal vez sus hijos podrían irse de casa, pero saben que siempre tendrán las puertas abiertas del hogar, porque es lo mismo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo fue y le dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. Ya no quiero estar bajo tu techo, ya no quiero seguir tus órdenes, ahora quiero hacer mi vida. Y el padre accedió a esa petición. Le dio lo que le correspondía a este muchacho y él se fue a gastar, a deleitarse. Y cuando gastó todo, dice la Biblia, hermanos, que hubo una gran hambruna en aquella ciudad. Y entonces el hombre, ya sin dinero, sin amigos, sin nada, fue a pedir trabajo a un granjero. Y él le dijo, mira, el único trabajo que tengo es que le des de comer a los cerdos. Y entonces estaba aquel muchacho, hermanos, alimentando cerdos. Y era tanta su hambre que deseaba comer la comida de los cerdos. Hasta que él recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros, hasta el más pequeño, comen mejor que yo en la casa de mi padre? Y él dijo, iré yo a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros o trabajadores. Y cuando él fue a la casa del padre, el padre lo estaba esperando y vio que venía en camino y dijo, ese es mi hijo, y corrió a sus brazos y lo abrazó y le besó y le dijo a sus sirvientes, traigan el anillo de la familia, traigan la ropa limpia, maten el mejor cordero, maten el mejor ganado, hay que celebrar porque mi hijo que era muerto ha vuelto. Hermano, ese es el amor
amor con el Padre, con el cual el Padre nos recibe. Que por cierto, muchos usan esa parábola del hijo pródigo para hablar de salvación, pero no está hablando de salvación, habla más bien de una reconciliación, hermanos, de un hijo, de alguien que se extravió, que se descarrió, que se fue de casa, pero que el amor del Padre ha estado ahí vigente. Entonces Dios nos ama con un amor sin igual. Número 3, hermanos, el tercer aspecto, a ver si me da tiempo, es la provisión de Dios como Padre. Usted es una persona responsable que hace todo lo que está a su alcance. Es posible de trabajar 15 o más horas por día con tal de darle a sus hijos todas las cosas que ellos necesitan. Bueno, nuestro Padre es más responsable, es más bueno que nosotros. Sí, hermanos, porque dice la Biblia, Jesús le dijo en Mateo 7, hermanos, versículo 8 en adelante, dice: ustedes, si su hijo le pide un pan, no le van a dar una piedra. Y si su hijo le pide un pescado, tampoco le darán una serpiente. Pero ¿saben qué? Aún con todo eso, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. Te decía al principio del programa, si usted dice, si tu hijo te dice, papá, tengo hambre, quiero un sándwich, quiero, no sé, un cereal, usted no se lo negaría. De esa misma forma, Dios, hermanos, a nosotros nos provee como sus hijos, nos da todas las provisiones que necesitamos, de tal manera que con nuestra vida dignifiquemos y honremos el nombre de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26 en adelante, Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dense cuenta y miren los pájaros, dice, no plantan ni cosechan ni guardan comida, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta Jesús, porque fue Jesús quien recitó esto en el Sermón del Monte. Dice, ¿y no son ustedes para Él muchos más valiosas que ellos, hermanos? Dios nos provee, hermanos. Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero tenemos que aprender a honrarlo. Como dice ahí mismo la Biblia en Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, alimento, calzado, provisión. Dios sabe, hermanos, cuál es tu necesidad económica, pero aprendamos a confiar y a honrar a Dios. Aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Cuando el profeta de Dios se acercó a la casa de aquella viuda pobre, hermanos, y le dijo, mujer, dame algo de comer de lo que tienes ahí. Y aquella mujer, hermanos, le dijo, mira, siervo de Dios, solo tengo un poquito de harina y esta vasijita de aceite para preparar algo de alimento para mi hijo, porque tiene un hijo, y para mí, y dejarnos morir porque no hay más alimento. Hay una hambruna, hay una escasez de alimento, somos extremadamente pobres. Mi marido murió, que era un siervo de Dios, y solo yo y mi hijo quedamos para comer este alimento y morirnos de hambre. Y el profeta Elías le dijo, ¿saben qué? No morirán de hambre, no faltará provisión, no se escaseará el aceite, ni se terminará la harina mientras yo esté aquí. Pero aquí dijo el profeta algo, y este es lo más importante. Pero hazme a mí primero, le dijo el profeta. Hermanos, honremos a Dios primero como sus hijos, y entonces habrá provisión. Tú tal vez tienes tu Padre terrenal, hónralo. Ya tus padres dieron todos por ti, hónralos, bendícelos, haz un esfuerzo, ayúdalos económicamente, llévales alimento, hermano, porque Dios de eso se agrada. De eso se agrada. Por eso mucha gente, hermanos, puede tener 3 trabajos al día y no va a prosperar, no va a progresar y le va mal. Y dice, ¿por qué me va mal? ¿Sabe por qué? Muchas veces porque no honran a los padres. No los visitan, pasan 3, 4 meses y no van a la casa de los padres, no tienen tiempo. Hermano, no perdamos esa oportunidad, aprendamos a honrar a nuestro Padre. Número 4, hermanos, es que Dios nos protege como Padre. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer cuando sus hijos se sienten en peligro? Usted los defiende, usted, hermano, mete las manos al fuego por ellos.
Usted hace lo que está a su alcance con tal de proteger y preservarle la vida a sus hijos. De esa misma forma Dios nos protege. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Dice, no perecerán, lo cual significa no se perderán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que es mayor a todos. Dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Es decir, Dios nos protege, Dios te cubre, con sus alas te cubrirá, dice, hermanos, ahí el Salmo. Te va a proteger. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová nunca te va a abandonar. Ese es el Dios que servimos. Un Dios que nos protege, un Dios que nos blinda, un Dios que va adelante con nosotros, un Dios que nos cuida, un Dios que nos preserva la vida, un Dios que nos sana si estamos enfermos, un Dios que te libra del peligro. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ese es el Dios, hermanos, que servimos. Un Dios que te protege como Padre. Y quinto y último, hermanos, que también Dios, la quinta implicación, el quinto aspecto es que Dios nos disciplina, hermanos. Y la disciplina significa corrección, significa sanidad, significa restauración. A veces vemos la disciplina de Dios como un castigo. Pero no es que Dios nos esté castigando, sino muchas veces son las consecuencias de nuestras faltas y nuestros pecados que nos han alcanzado. Pero Dios permite ese tipo de disciplina porque está formando nuestro carácter como hijos suyos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esto está tremendo, hermanos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, hermanos, es importante de verdad entender esto, la disciplina de Dios. Cuando sus hijos desobedecen una instrucción que usted les ha dado, vamos a pensar de un niño de 7 u 8 años. Cuando ellos desobedecen, usted los disciplina, usted los castiga. De esa misma forma, hermanos, Dios nos disciplina muchas veces, pero déjeme decirle que Dios es mucho más paciente con nosotros. Él es más paciente con nosotros que lo que tú eres paciente con tus hijos. Dice la Biblia, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios, hermano, tiene longanimidad, es decir, una extrema paciencia con nosotros, que no nos ha pagado, hermanos, a como corresponden nuestras obras. Porque si así fuera, ya no estaríamos vivos. Dice, por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Pero Dios va a permitir muchas veces que usted entre al proceso, entra al desierto, hermanos, para forjar su carácter. Tal vez está pasando por un problema económico, tal vez se ha quedado desempleado, tal vez no tiene dinero, tiene deudas, tal vez está enfermo, tal vez tiene una enfermedad crónica degenerativa, tal vez hay problemas en su familia, tal vez te acabas de separar, acabas de pasar un divorcio, tal vez tu pareja te fue infiel, un desamor, qué sé yo, tal vez los hijos, hay rebeldía y se fueron de casa, hay tantas cosas que podemos estar pasando, pero déjeme decirle que dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y ese es el propósito de la disciplina. La disciplina, véalo como una oportunidad para hacer las cosas bien. La disciplina, véalo como algo correctivo. La disciplina, véalo como algo que nos va a ayudar a crecer, que va a transformar nuestro carácter, nos va a dar madurez y altura espiritual para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, mis hermanos, Dios, como Padre, hermanos, obra con esos 5 aspectos. Hay más, pero yo solo mencioné 5. Número 1, Dios nos adopta como sus hijos.
Número 2, Dios nos ama como Padre, un amor sin igual, un amor incomprensible, un amor que no cambia. Número 3, Dios nos provee como Padre, así como usted le da a sus hijos, le da estudio, educación, le da finanzas, lo ayuda en sus negocios. De esa misma forma Dios nos provee. Número 4, Dios nos protege como sus hijos. Así que, hermanos, en medio de tanta inseguridad, confiemos en Dios, busquemos a Dios y honrémoslo, hermanos. Y número 5, Dios también nos disciplina. Dios permite a veces, hermanos, las consecuencias de nuestros pecados por el bien nuestro. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este programa en honor a la verdad. Realmente me he gozado mucho. Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo en vivo. A Luis Cárdenas, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo hasta García, Nuevo León. Dios bendiga a mi prima Ruth Batún Orozco. Dios te bendiga hasta la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Y a todos aquellos que nos estarán sintonizando por medio de la retransmisión de Facebook en mi cuenta personal y también en la página del Canal 8. Dios les bendiga a todos, hermanos. Soy el evangelista y pastor José Manuel Macario. Recibo un abrazo de mi Padre y recuerda, hermanos, nos vemos primero Dios en 8 días, el día martes, en su programa En Honor a la Verdad. Dios les bendiga y tengan un excelente día.